Pero a la hora de pagar el precio, pues como que titubeamos. El título es: las bendiciones de Dios están sujetas a tu proceso. Hay bendiciones de Dios innumerables para tu vida. De hecho, ya Dios te las entregó. Lo que pasa es que no se van a manifestar en ti. Escucha bien esto que te voy a decir. No se van a manifestar en ti hasta que tú no seas procesada o procesado. Pastor, ¿por qué? Porque no estarías preparado para desarrollar esa bendición, ni para guardarla, ni retenerla. ¿Se entiende eso? Las manifestaciones de Dios, escúcheme, las bendiciones de Dios, si tú no entras en el proceso, te pueden destruir y matar, hundir, aplastar. Una cosa tan buena, ¿sí? Una cosa tan buena como no es tu carácter, no está formado, ¿se entiende eso? Formado al propósito de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Me aplasta, no estoy preparado para manejar ese tipo de cosas. Ahora vamos a verlo en la Biblia. Amén. Vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dios bendiga su palabra. Bienvenidos a todos y a todos los que van a estar escuchándonos por las redes sociales. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Fijémonos bien en esa palabra. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, vuelvo a repetir, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Cuántas cosas son ahí? Bueno, vamos a leerlas otra vez. Después de que hayáis sufrido un poco de tiempo. Amén. Eso es lo primero. Di conmigo, primero viene el proceso. Y luego vienen las bendiciones de la gracia y de la gloria eterna en Cristo. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Por dónde vamos encauzados? Y después de que hayáis, no antes. No antes se va a manifestar la gloria de Cristo y la gracia de Dios en ti y en mí. No antes. Sino que dice ahí, y después de que hayáis sufrido un poco. Tócale el hombro al que tengas a la par o vuelve tu rostro y dile, primero es el proceso. Primero es el proceso y luego será la bendición. No primero la bendición y luego el proceso. ¿Qué te crees? ¿Que a Dios lo podemos burlar? Dios sabe más que tú y más que yo. Gloria al Señor. Dios no puede ser burlado. Eso tienes que tenerlo grabado entre ceja y ceja. A Dios no hay quien se la pegue. A Dios no hay quien se la dé. Gloria a su nombre. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia. Fijaros bien, el Dios de toda gracia. O sea, ¿qué entienden ustedes por gracia? A ver, díganme, ¿qué entienden ustedes por gracia? Gracia es el favor inmerecido de Dios hacia mí. O sea, la manifestación de todas sus bendiciones que no merecemos, a eso se le llama gracia. ¿Sí o no? Pues después de que hayamos sufrido, di conmigo, después de que haya sido procesado, se va a manifestar todo tipo de bendiciones de la gracia de Dios que me llamó a su gloria eterna en Cristo. Él mismo, ¿qué hará conmigo? Di conmigo, me va a perfeccionar, me va a afirmar, me va a fortalecer y me va a establecer. Vaya, entonces eso es largo, no es corto. Aleluya. Quien te predicó el evangelio sin pruebas, sin dificultades, sin problemas, sin circunstancias, sin proceso, te estafó. Aleluya. No te predicó el evangelio del Señor no te lo predicó. Te predicó quizás otro evangelio. Porque hay otros evangelios. Está el evangelio humano, el evangelio creado por el hombre. Búscame el texto, no que haya otro evangelio, sino que algunos lo perturban. ¿Sí o no?
¿Sí o no? Búscame el texto ese del apóstol Pablo. O lo corrompen. Fijaros bien lo que dice ahí el apóstol Pablo a los Gálatas. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia. Fijaros bien que emplea el mismo argumento. Gloria al Señor. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir. Fijaros bien lo que dice ahí, subraya, Jairo, un evangelio diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay otros evangelios que no son de Dios, que son invención humana, creados por el hombre para negocio lucrativo de ellos. Aleluya. Pero no es el evangelio del Señor, es un evangelio diferente. Dice que en realidad, fijaros bien lo que dice el verso 7, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea maldito. Gloria al nombre del Señor. Entonces diga conmigo, en el evangelio del Señor, por favor, dígalo conmigo, en el evangelio del Señor, primero es el proceso y luego la manifestación de Dios en mi vida. O sea que cuando yo pido bendiciones de Dios y no estoy dispuesto a ser procesada ni procesado, olvídate de que la bendición de Dios te alcance. Amén. Queremos lo bueno del evangelio, pero no queremos lo amargo. Hola. Gloria al Señor. Tú sabes que hay cosas, hay hierbas que son muy buenas, la naturaleza las produce, Dios las creó, que a lo mejor son amargas, de sabor no están muy buenas, pero cuando tú te las tomas, el proceso en tu interior es muy bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El jengibre no es muy bueno de tomar, es muy fuerte, pero lo que hace por dentro en el cuerpo es muy lindo, muy bueno, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Decía Jeremías, comí y tu palabra fue dulce a mi boca, pero cuando fue entrando, ya me empezó a amargar. En el paladar fue muy dulce, pero cuando me la comí y se introdujo en mi interior, el proceso de digestión fue muy malo. Gloria al nombre del Señor, pero luego produjo frutos muy agradables. Amén. Amén. Entonces, lo que trato de plantarte y descargarte en esta tarde es que la promesa, Dios te da primero la promesa, amén. Dios te da una promesa para motivación. Aleluya. Para que tú empieces a mirar un objetivo celestial. Que tú empieces a decir, eso quiero alcanzarlo. Dios me ha dicho que es posible. Mira, Dios jamás nunca nos va a pedir algo imposible. Todo lo que Dios me dice que me va a dar, aleluya, es porque Él ya de antemano lo ha abierto para mí. Pero ha dicho, ahí lo tienes, pero no lo puedes alcanzar hasta que no me permitas que yo te procese para que estés preparado para abrazar esa bendición. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Las bendiciones de Dios generalmente comienzan con una promesa. Te lanza el Señor una promesa, sin embargo, entre la promesa y el cumplimiento hay un proceso diseñado para formar nuestro carácter. ¿Cuántos quieren que Dios trabaje en su carácter? Amén. ¿Y por qué Dios trabaja en mi carácter? Tú te preguntarás, pastor, ¿por qué Dios quiere trabajar en mi carácter? Diga conmigo, porque el Señor por medio de este proceso va a aumentar mi fe y me va a preparar para sostener la bendición sin que la bendición me destruya. Aleluya. Porque si yo no dejo que la mano de Dios trabaje en mí, esa bendición que tiene preparada Dios para mí, yo no puedo manejarla. ¿Se entiende o no se entiende? En el capítulo 37 del Génesis tenemos una historia, no la vamos a leer, aleluya, porque sería bastante largo, pero conocen la historia, yo creo que de memoria. Cuando José recibe un sueño de parte de Dios, aleluya,
lo recibió y se cumplió el sueño de la noche a la mañana? A ver, ¿alguien sabe cuánto tiempo pasó desde la promesa, esa promesa que le lanzó el Señor por sueños a José hasta su cumplimiento? ¿Cuánto tiempo tardó para llevarse a cabo? 20 años. Pastor, tanto tiempo puedo llegar a ser procesado. Tanto tiempo puedo llegar a ser procesado para poder disfrutar de la bendición que ya Dios me prometió. Sí. Aleluya. Tú sabes que el Señor le preparó una bendición a Abraham para él y para su esposa, que eran ¿qué? Sara era estéril y eran los dos ¿de qué, pastora? De edad avanzada. Y Dios les lanza una promesa. ¿Se cumplió de la noche a la mañana? No, tuvieron que ser procesados. Aleluya, gloria a Dios. Si aguantaron o no el proceso, y en medio del proceso, como que Abraham quiso ayudar a Dios, y todos sabemos lo que ocurrió. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Pero sabemos que en la historia de José, cuando recibió un sueño de parte de Dios, antes de verlo realizado, tuvo que pasar, mira, lo primero que tuvo que enfrentar José, antes de que el sueño de Dios se cumpliera en él, diga conmigo, fue la traición de sus hermanos. ¿Quién lo traicionó? Sus propios hermanos. Tuvo que sufrir lo amargo de la traición. Tú sabes que te traicione alguien que no esperas, como que duele bastante. ¿Cierto o no? ¿Quién no ha sido traicionado alguna vez de una forma u otra? Eso duele. Pero era necesario que José pasara por ahí. José, quiero que sepas que era el hijo mimado ¿de quién? De su padre. Gloria a Dios. De su padre Jacob. Era el hijo mimado. A ninguno le hizo una túnica de colores, excepto a José. Santo es el nombre del Señor. Eso causó la envidia de sus hermanos. Amén, que también tenían que pasar un proceso, aleluya, igual que José tuvo que pasar por el proceso de la traición. Una vez que soportó el proceso de la traición, te voy a contar por encima el proceso tan fuerte que tuvo que pasar José para poder ver la bendición prometida de Dios, la promesa de Dios cumplida en su propia vida. Gloria al Señor. Pasó por la traición, luego por la esclavitud, lo hicieron esclavo, ¿sí o no? Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo. ¿Dónde, Nehemías? En Egipto, dice la palabra del Señor. Amén. Ahí lo llevaron, ¿cierto o no? Lo vendieron a unos ismaelitas, los ismaelitas lo vendieron luego allí como esclavo a un varón llamado Potifar, donde sirvió a Potifar muchos años. Fíjate cómo el carácter mimado de José tuvo que ser ¿qué? Procesado. Aleluya. Y luego sabemos la historia que la Potifara, amén, sabemos cómo se levantó, amén, para seducir, que eso fue otro proceso, otra parte del proceso, tratar de seducir a José para que cayera de la gracia y que no pudiera llegar a ver cumplida la bendición que tenía Dios preparada para él. Porque como las bendiciones de Dios son grandes para ti, solamente uno lo cree, repito, como las bendiciones de Dios son grandes para ti, a lo mejor no dices amén por no aceptar el proceso que viene, amén, en letra pequeña, quizás como no leemos la letra pequeña, pues no queremos enfangarnos, no queremos entrar en ese mundo, aleluya, de bendición, de experimentar, de alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Pues tuvo que pasar por la esclavitud, amén. Cuando denunció Potifara, denunció a José, tuvo que pasar por la prisión, diga conmigo, por la prisión. Aleluya. ¿Es dura la prisión? ¿Cuántos creen que es dura la prisión? Estar en prisión es duro.
Y más cuando no has hecho nada. Más cuando te acusan y es mentira las acusaciones que han levantado contra ti. Que estés en prisión, pero diga conmigo, pero la gracia del Señor, como Él estaba aguantando el proceso, aleluya, ¿qué estaba haciendo la gracia de Dios? Alcanzándolo ya. Ya se estaba empezando, amén, a manifestar esa bendición prometida, aleluya, de parte de Dios hacia su vida, porque ya había pasado la primera y la segunda parte del proceso, que era la traición y la esclavitud, y ahora estaba en la prisión, aleluya. Y cuando estuvo en la prisión, ¿cuál fue la siguiente parte del proceso? Tuvo que esperar años más en stand-by. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es en stand-by? Es cuando tú tienes que esperar en Dios. Diga conmigo, tiempo de espera. Aleluya. Una cosa es que tú esperes en Dios y otra cosa es que Dios te espera a ti. ¿Cuánto tiempo llevas tú esperando en Dios? Quizás me digas, pastor, yo llevo esperando en Dios ya algunos años y todavía no veo nada. Y la pregunta que yo te puedo hacer, ¿y cuántos años lleva Dios esperándote a ti y ve menos? Hola. Hola. ¿Y quieres la manifestación del cumplimiento de la promesa de Dios? Las hermanas del coro están montando una alabanza que se llama cumplimiento. Pero dentro del cumplimiento está el proceso. ¿Cuántos están dispuestos a ser procesados para ver el cumplimiento de las promesas de Dios? Tú puedes tener muchas promesas. Mira, pueden venir 70 profetas del extranjero a profetizarte y a lanzarte una promesa de Dios para ti. Pero como tú no estés dispuesta a pasar y ser procesado y procesada, no vas a ver manifestada ninguna promesa de Dios en tu vida, ni yo tampoco. Ahora, si tú estás dispuesta a entrar en el proceso de Dios, entonces empezarás a ver cumplida la promesa de Dios. Hay un texto tremendo en el Salmo 105, versículo 19, donde se está hablando de José, de este preciso personaje que estamos viendo, que estamos hablando. Aleluya. Supo pasar por la traición, la esclavitud, la prisión y años de espera. Y mira lo que dice el salmista en el Salmo 105, 19. Hasta que su predicción se cumplió, la predicción de Dios se cumplió, la palabra del Señor lo puso a prueba. Ahí está hablando de José, el salmista. Amén. Y ahí dice, hasta la hora, en esta versión que yo tengo aquí dice, hasta la hora que se cumplió su palabra. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Diga conmigo, las promesas de Dios se van a cumplir en mí. A ver, vamos a ver, os voy a dar una segunda oportunidad. Diga conmigo, las promesas de Dios se van a cumplir en mí. Pero yo tengo que resistir el proceso que ahí lo define el Señor como prueba. Aleluya. Dice ahí, el dicho de Jehová le probó. Entonces, ¿qué? Dios cumplió su palabra. Dios cumplió sus promesas. Dios permitió que José fuera probado porque su carácter debía de estar alineado. Diga conmigo, mi carácter tiene que estar alineado con el propósito que Dios tiene para mí. ¿Cuántos creen que Dios tiene propósitos en ellos y en ellas? Entonces, el proceso, amén, va a forjar, va a alinear mi carácter con el propósito de Dios. Si yo no dejo que Dios haga eso en mi vida, entonces yo no estoy en condiciones, gloria al nombre del Señor, yo no estoy en condiciones de manejar la bendición tan grande. ¿Por qué José tuvo que pasar por ese terrible proceso? Porque iba a ser gobernador de Egipto. Tuvo que ser procesado, amén, para estar listo para manejar ese tipo de cargo, ¿no? Si José no entra dentro del proceso de Dios, ¿tú crees que estaba preparado José para ser gobernador de Egipto? ¿Qué es lo que hizo que José, cuando Faraón lo pone como segundo en Egipto, pudiera ejercer? Porque el mismo Faraón dijo, ¿y a quién mejor que a ti? Aleluya. Porque José, ¿qué es lo que dijo?
ponga usted un hombre sabio que sepa ministrar el tiempo de abundancia para cuando venga la escasez a Egipto. Ponga un hombre con sabiduría de Dios. ¿Y qué dijo Faraón? Sí, lo tengo delante. Si nadie me ha podido interpretar los sueños, pero tú sí lo has podido hacer, lo tengo delante. ¿Quién mejor que tú? Pero ¿por qué Faraón tuvo que reconocer que no había otro mejor que él? Diga conmigo, porque José aguantó el proceso de Dios. Fue procesado. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿el proceso es necesario? ¿Sí o no? ¿Por qué es necesario? Porque si yo no paso por el proceso, no estoy preparado para manejar esa bendición. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Ahora, el proceso hace algo más en mi vida. Aleluya. Cuando yo entro en el proceso de Dios, es entrar dentro del proceso de Dios, del trato con el Señor, del trato de Dios y el trato con Dios. Eso va a manifestar en mi carácter, diga conmigo, mi dependencia de Dios y no de mí mismo. Cuando yo entro dentro del proceso de Dios, amén, decimos amén, Señor, yo quiero alcanzar tus bendiciones, pero quiero ser procesado. Dentro de ese proceso, mi carácter va a ser forjado de tal magnitud que mi dependencia siempre va a ser Dios y nunca voy a confiar ni en mis fuerzas, ni en mi sabiduría, ni en mi intelecto, sino que voy a depender total y exclusivamente de Dios. Entonces Dios me mete en ese proceso para que yo pueda llegar a reconocer que no se trata de mi fuerza, no se trata de mi habilidad, no se trata de mi estrategia, sino que se trata de su gracia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ese proceso que va a producir en mí, Tainá, que yo me mantenga humilde, que yo me mantenga manso. Dentro del proceso Dios va a tratar mi carácter de tal forma. Saben ustedes, bueno, ahora vamos a hablar de esta persona. Aleluya. Pero cuando yo entro dentro del proceso de Dios, el orgullo, la arrogancia, la altivez, mi carácter humano, aleluya, aleluya, va a ser, diga conmigo, va a ser cincelado por el martillo y el cincel de Dios. ¿Cuántos creen de los que están aquí que tenemos asperezas que Dios tiene que cincelar? Por eso hemos leído, vayamos al texto de cabecera, por favor, al texto de cabecera, para que ahora lo puedas llegar a entender mejor. Amén. Que Él dice, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Pero en ese ámbito de perfeccionamiento, ahí entra el Señor su martillo y su cincel, para quitar toda aspereza. Lo que pasa es que cuando el Señor mete el martillo y el cincel para quitar asperezas en mí, ahí empezamos a rebelarnos un poco y a decir, quieto, no me dejes ahí más, ya está bien, que esto está bien así, dice el Señor. No, tengo que continuar dando golpes ahí, porque todavía estás muy vivo. Todavía tu naturaleza caída y humana sale a flor de piel. Hasta que no lleguemos a confesar lo que dijo el apóstol Pablo, vamos a recibir martillo y cincel de Dios para entrar en este ámbito, perfeccionamiento, porque para llegar al establecimiento tenemos que pasar antes por otros lugares, ¿cierto o no? Vamos a pasar por otras escuelas. ¿Cuántos tipos de escuelas hay aquí en este texto? 4. Kika, ¿cuántos tipos de escuelas hay ahí? En ese texto, 4. Yo te garantizo que no estamos todavía ni en la primera, no hemos entrado. Porque entrar a la perfección, que Dios nos perfeccione con su trato, con su martillo y su cincel, diga conmigo, duele. Pero tenemos que dejarlo que Dios lo haga y poder abrir nuestra boca y decir lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. A su nombre. Si todavía no podemos decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿por qué Pablo dice, ya no vivo yo? O sea, me da igual lo que me hagan, me da igual lo que me digan.
Dice Pablo, que ya nadie me cause molestias, porque llevo en mis espaldas las marcas de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Qué hombre se atrevió después de Jesús a decir, aprendan de mí como yo aprendo de él? Solamente ese hombre. La Biblia, solamente ese hombre. ¿Fue el trato de Dios duro con él? Sí. ¿Pudo alcanzar el cumplimiento de la promesa que tenía Dios, el propósito de Dios? ¿Lo alcanzó Pablo? Bueno, podemos verlo en sus confesiones de sus cartas, en esa famosa carta de 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Gloria al nombre del Señor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me está reservada, guardada la corona de justicia que el Señor, juez justo, dice ahí, amén. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He cumplido. Entré en el proceso de Dios y me dejé procesar por el Señor. Entonces, entrar dentro del proceso nos va a mantener humildes, va a cincelar todo orgullo y toda arrogancia. ¿Cuántos necesitan que Dios nos golpee? Ahí. A veces nos levantamos con una arrogancia, con una altivez, con un orgullo que nos creemos superhéroes. Dile al que tienes al lado que no eres el increíble Hulk. No te creas que eres Spider-Man. Que no creas que eres Superman. ¿Cuántos héroes hay más? El Capitán América. Algunos se creen que son el Capitán América. Dile al que tengas más cercano, no eres ni Batman ni el Capitán América. No eres un héroe, no has llegado a ser un héroe. Si quieres ser un héroe y una heroína en la fe que existen, vete y léete el libro de Hebreos, el capítulo 11, y vas a ver el trato, vas a ver el proceso de esos héroes y heroínas de fe que viene en el capítulo 11 del libro de Hebreos, y entonces verás si eres o no eres. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Entonces, cuando yo me dejo procesar, el Señor me mantiene humilde. Dentro del proceso me mantengo siempre humilde. Amén. Y veré mi necesidad diaria de Él. Porque a veces nos creemos tan autosuficientes, amén, que nos pasa como le pasó al rey Nabucodonosor. Una noche en su terraza de su castillo, de su mansión, allí en Babilonia, se asoma por la noche, léete el libro de Daniel y verás, y hace así, dice, wow, lo que yo he construido aquí. No he sido yo quien lo ha hecho. Qué altivez, qué arrogancia, ¿verdad? He sido yo con mi mano fuerte y poderosa. Le tuvo que decir al Señor, arrogante, altivo. Te voy a tener unos cuantos años arrastrado como las bestias por el campo, y el rocío del cielo va a ser tu cubierta hasta que reconozcas, amén, que no has sido tú sino mi gracia en ti. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Otro ejemplo bíblico de lo que estamos hablando fue Moisés. ¿Quién conoce la vida de Moisés? ¿Cuántos de aquí conocen la vida de Moisés? Fue llamado a liberar al pueblo de Israel. ¿Quién duda de aquí que fue llamado? Su nacimiento ya estaba establecido, meditado por Dios para ser el libertador de la nación de Israel. Gloria a Dios. Pero, ¿eso sucedió de la noche a la mañana? No. Dios permitió que viviera 40 años en Egipto, amén, y luego lo sacó de Egipto, amén, y lo pasó por el desierto otros 40 años cuidando ovejas, antes de poder entrar en la bendición de ser el líder escogido y llamado por Dios para liberar a la nación. O sea, diga conmigo, primero proceso, luego bendición. ¿Saben lo que ha pasado en estos años en la iglesia? Que se ha cambiado el orden.
Aleluya. Y para tratar de retener a la gente dentro de las iglesias, se predica en muchos lugares. La bendición de Dios te va a alcanzar. Pero ¿cómo te va a alcanzar la bendición de Dios si eres un traficante? ¿Cómo te va a alcanzar la bendición de Dios si vives en pecado y eres un tibio, una tibia? ¿Cómo te va a alcanzar la bendición de Dios si no paras de estar entregado a la basura del mundo y no quieres cuentas ni te entregas verdaderamente al Señor? ¿Cómo te va a alcanzar la bendición de Dios? Pero es que ¿crees tú que Dios es tonto? ¿Crees tú que Dios es como nosotros? El hombre ha cambiado, aleluya, el orden. Pero el orden bíblico es primero proceso, luego bendición. Te lanza el Señor una promesa, pero te dice, espérate que la promesa tiene condiciones. Hola. Hola. ¿Te voy a bendecir? Sí. Entra en Génesis 12, que vas a ver más claro lo que te estoy hablando. Porque si uso la Biblia lo vas a entender mejor. Y así ya no te vas a enfadar conmigo. Si te enojas, enójate con Dios. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Diga conmigo, eso es proceso. ¿Cuántos se irían de la tierra de la casa de su padre, de la casa de su madre? Aleluya. ¿Quién de aquí abandonaría su familia? Amén, para ser procesado, para alcanzar el plan y el propósito de Dios y la bendición de Dios. Muy pocos. Por eso muy pocos, como están dispuestos muy pocos a ser procesados, son muy pocos los que alcanzan la bendición de Dios. Dios, quiero que entiendas, por favor, quiero que entienda quien me está viendo, que Dios no bendice a cualquiera. La bendición de Dios está cara. No es nada barata. Las bendiciones de Dios no son baratas. Las bendiciones de Dios no son gratis. Las bendiciones de Dios hay que pagar un precio. Ah, pero entonces pago por ella. No. Ese precio que tú vas a pasar por ser procesado es para que tengas la sabiduría para saber manejar tan grande bendición. Si no, no sabes manejar. No sabes ni meterle mano. Ponle en manos de un niño, ponle 20 millones de euros. A ver lo que hace con ellos. Quizás le pega fuego. O los tira por la ventana. Pon 20 millones de euros en manos de una persona con conocimiento, sabiduría y que la vida ya le ha pasado por procesos. Amén, los puede invertir y puede ganar otros 20 o 40 o qué sé yo, 1000 cosas. ¿Cierto o no? Las bendiciones del Señor son semejantes a todo esto que estamos hablando. Gloria a Dios. Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Eso es proceso. ¿Y dónde está ahora la promesa, la bendición? Mira dónde está la bendición. Haré de ti una nación grande. ¿Quién quiere ser grande en el Señor? Pues todos queremos, aunque no lo confiese. No, yo quiero ser un total desconocido, mentiroso. Tú quieres ser reconocido y quieres ser grande y que quieres que Dios me mueva. Yo quiero que Dios me mueva poderosamente y tú también quieres ser movido y movida por Dios poderosamente, pero no quieres pagar el precio de abandonar cosas que te atan fuera del propósito de Dios. A Abraham, ¿qué le ataba, Estrella? Su padre, su parentela, que era un tropiezo para él. Su tierra, su familia. A lo mejor a ti Dios no te va a pedir que abandones a tu padre, a tu madre, a tu familia, pero sí te va a pedir que abandones otras cosas que sí estás atado y atada a eso y que te está impidiendo ser perfeccionado. Gloria a Dios. Haré de ti una nación grande. ¿Y qué dice a continuación? Subraya. Y te bendeciré. Entonces la bendición de Dios no es gratis, como algunos creen. La bendición de Dios tú tienes que pagar. ¿Y cuál es el precio? Diga conmigo, el proceso. Engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Pero no solamente tú, sino que también dice en el 3, dame el 3, Jairo, por favor. Bendeciré a los que te bendigan. Aunque, escúchame, aunque los que lo bendigan a Abraham
no hayan sido procesados, fíjate, la bendición que Dios soltó en Abraham, la van a alcanzar por él haber sido procesado. Entonces, el que tú entres dentro del proceso de Dios para alcanzar la bendición de Dios, ¿va a beneficiar a los que están a tu alrededor? Sin entender ni torta la Biblia, sin entender ni torta la Biblia. Gloria a Dios. ¿Lo hizo Abraham? Dice ahí, entonces Abraham se fue. Gloria a Dios. ¿Cuántos de aquí nos iríamos? ¿Cuántos de aquí la misma noche arrancaríamos con las maletas y arrancaríamos con nuestras cosas, con nuestro baluarte, estrella y carretera y manta? Porque, pregunto, ¿Abraham sabía dónde iba? No sabía nada. El Señor le dijo, la tierra que te mostraré, te la iré mostrando a la manera que tú me dejes que yo te vaya procesando. A su nombre y a su gloria. Entonces, antes de que Moisés pudiera manifestar el llamado de liderazgo, amén, que Dios puso en él, el Señor lo tuvo que vaciar de su orgullo egipcio. ¿Cómo es eso, pastor? Orgullo egipcio. Bueno, era un maestro en su lengua. Sabiduría egipcia, lo dice el Nuevo Testamento, que era un príncipe de Egipto. De aquí era un fuera de serie en la lengua y en la sabiduría y en el conocimiento de egipcio. Pero dice la Biblia que Dios lo tuvo que vaciar y enseñarle a depender completamente de él. Entonces, cuando Moisés entró dentro del proceso de Dios, que duró 80 años, wow, pastor, 80 años Dios va a tratarme. Bueno, a lo mejor tu trato de proceso de Dios contigo podía haber sido 3, 4, 5, 10 años, pero lo estás postergando y lo estás alargando por tu testarudez. ¿Se entiende eso? Amén. Por la dureza que hay en tu corazón y en el mío. Aleluya. Eso depende. La duración del proceso de Dios depende de ti, de cada uno de nosotros. En Moisés, mientras que salió de Egipto con 40 años, otros 40 años que quitó, lo vació del orgullo egipcio. Amén. Y mira lo que dice en el capítulo 4 de Éxodo. Cuando ya estaba preparado y procesado ella, Dios le habló en el capítulo 4, en el verso 11 y 12, y mira lo que Dios le tuvo que decir cuando ya estaba procesado. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Moisés, ahora estás preparado para empezar. 80 años de proceso. Para ser usado, ¿cuántos años más? Otros 40 más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mientras que no entremos en el proceso de Dios, no vamos a ser usados. ¿Sabes que hay gente que entra en el ministerio sin ser procesado? Dios no lo usa. Yo conozco personas, incluso personas que han estado conmigo, aleluya, que no han sido ni ovejas. Hoy ya de la noche a la mañana ya son pastores, se autoproclaman pastores. Gloria a Dios. Pastor fulano y su esposa fulana. Pastores de no sé qué. ¿Pastores de qué? Si no habéis entrado en el proceso de conversión todavía. Gloria a Dios. Y no estáis sujetos a nada ni a nadie. Santo es el nombre del Señor. Estáis más en la carne que en el espíritu. Amén. Para que Juan pudiese ser usado. Gloria a Dios. Para que el Señor pudiera manifestarle el futuro, 2000 años de adelanto. Dice Juan, y estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. No dice, estaba yo en mi carne. Estaba yo en la carne. Y el Señor me dijo, sube acá. ¿Qué iba a subir el Señor? Carne no entra dentro del cielo.
Pero en el capítulo 4 de Apocalipsis dice, sube acá. Aleluya. Carne y sangre no entra allí. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice Juan, y estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Entonces tenemos que estar vaciados, diga conmigo, yo tengo que permitir a Dios que vacíe de mi orgullo, de mi altivez, de mi arrogancia. Aleluya. Entonces Moisés después fue bendecido cuando entró dentro del proceso y fue bendecido con una gran misión, pero tuvo que aprender a depender de Dios. Hasta que tú y yo no empecemos a depender de Dios, no vamos a empezar a ser usados por Dios. Cuanto tú dependas, es que yo me he leído la Biblia 70 veces, yo soy un fenómeno con la palabra. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo te puedo garantizar que hay gente que conoce la Biblia mejor que yo y no son usados por Dios. Los usa más el diablo, porque el diablo conoce también la palabra mejor que todos los que estamos aquí. Fíjate que se atrevió a enseñarle la palabra al autor de la palabra. Si eres el Hijo del Hombre, escrito está. Toma, ya tomate. Qué arrogancia de parte del diablo. Si eres el Hijo de Dios, escrito está. Di a estas piedras que se conviertan en... Conoce la palabra mejor que tú y mejor que yo. Lo que pasa que transversa la palabra, le da una interpretación fuera de contexto a la palabra, como hacen muchos predicadores, amén, que sacan de contexto un texto para poner un pretexto. Amén, esa es la maestría que muchos tienen, maestría diabólica, pero no maestría de Dios, no sabiduría de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces Moisés fue bendecido para una gran misión, pero tuvo que aprender a depender del poder de Dios y no de su propia elocuencia. Si 40 años antes lo llega a llamar Dios, que dice, ve, ¿tú te crees que a Moisés le hubiera dicho, soy torpe de lengua? Si recién salido de Egipto lo llama el Señor, hubiese dicho, has acertado, Dios, porque yo he sido instruido en la sabiduría egipcia, soy un fenómeno. Pero Dios lo tuvo que vaciar. Amén, lo dejó tartamudo. Amén. Y tuvo que decir, no sé hablar, no estoy preparado. Por eso, ¿sabes qué título se ganó Moisés dentro del proceso de Dios? El hombre más manso de toda la tierra. ¿Y en la carne era un manso, Nehemías? No. La carne había que echarle comida aparte. Mató a un hombre y lo enterró él solo. Lo mató, cavó la fosa y lo enterró. Y dijo, ahí te quedas. ¡Hala! O sea, que era un hombre que había que echarle comida aparte. Pero el proceso de Dios lo dejó como el hombre más manso de la tierra. No hay un hombre más manso que mi siervo Moisés. Entonces, es necesario el proceso para que Dios pueda manifestar su bendición en mí. Sí, ¿cuántos están dispuestos ahí? A entrar ahí. Aleluya. Entonces el proceso de Nazaret hace cosas buenas. Amén. El proceso va a alinear mi carácter con su propósito. Entonces Dios no entrega bendiciones que nuestro carácter no pueda sostener. Eso lo he subrayado como un lema ya para mí. Amén. Lo voy a poner en el perfil de WhatsApp varios días. Sí, porque yo poniéndolo ahí me lo grabo más. Aleluya, pero esa bendición la comparto con los demás. ¿Qué lema? Dios no entrega bendiciones que nuestro carácter no pueda sostener. No, hasta que tu carácter no sea tratado por Dios, esa bendición prometida de parte del para ti, no la vas a ver. ¿Cuánto cumplimiento de bendiciones de Dios en su vida? Los cementerios están llenos de gente que murieron sin ver cumplidas promesas de Dios en ellos y en ellas. ¿Por culpa de Dios? No, por culpa de ellos que no entraron dentro del proceso de Dios. Hola. Hola. Pero un hombre, una mujer procesadas es aquello que antes de morir dice,
me puedo ir tranquilo. He peleado, he mantenido, he luchado. Ahora me voy a disfrutar. Gloria a Dios. Ahora me voy a disfrutar de lo que me toca. Gloria a su nombre. Gloria al nombre del Señor. El proceso moldea nuestro interior para que cuando la bendición llegue, tú puedas glorificar a Dios y no a ti mismo. ¿Cuántos se dan gloria a ellos mismos? Y a ellas mismas. Santo es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Te puedo hablar de otro hombre y con este hombre quiero cerrar. David. Fue ungido rey siendo un niño, pastora. Pero no ejerció el reinado hasta que no pasó por el proceso. Hola. Fue Samuel y soltó la redoma de aceite sobre su cabeza, ¿cierto o no? Con 16 o 17 años tenía ahí, pero pasaron más de 20 años. Aleluya. Gloria a Dios. Y en esos años, ¿qué hizo Dios con él? Diga conmigo, procesarlo. ¿Por dónde tuvo que pasar? La persecución de Saúl, no me vayas a decir que no. Tuvo que enfrentar a ese gigante, ¿cierto o no? Vivió como fugitivo, ¿sí o no? Tuvo que aprender obediencia, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí tienen que aprender obediencia? Tuvo que aprender, diga conmigo, tuvo que aprender paciencia. Tuvo que aprender humildad dentro del proceso. Pero pastor, si ya fue escogido, sí, pero no ejercía. Mira, si yo no he sido procesado, si tú no has sido procesada, aunque tengas un llamado, no entres. Vas a fracasar. Aleluya. Pero es que yo tengo una promesa de parte de Dios que me la dio hace 40 años. Pero has sido procesada o has seguido andando a tu forma y a tu aire. Entonces no estás preparado para eso. No vas a poder manejar eso. Te equivocas. Vas a cometer errores garrafales. Y más que bendición vas a hacer maldición. ¿Por qué? Porque el peso de gloria es tan fuerte que no vamos a saber manejar tal cuestión. Mira lo que dice Eclesiastés, capítulo 7, versículo 8. Subráyatelo si eres una persona que te gustan las notas, los textos poderosos. Este es un texto poderoso. Eclesiastés 7, 8. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Por eso dile al que tienes al lado, al que tengas delante o detrás. Dile. Es mejor mi final que mi comienzo. No es cómo comienzas, sino cómo vas a acabar. Porque hay gente en la Biblia que comenzaron mal, pero acabaron bien. Y otros comenzaron bien y acabaron bien. Pero otros comenzaron bien y acabaron fatal. ¿Cierto o no? Entonces no es cómo empiezas, sino cómo acabas. Dice, mejor es el fin de un asunto que su comienzo. ¿Sabía lo que estaba hablando el que escribe ahí? ¿Quién escribió eso? Salomón. Era un hombre ignorante, tonto. Era el más sabio de la tierra. Dice la Biblia, siglos después dijo Jesús, no habrá, ni hubo ni habrá alguien que se vista con la gloria y la sabiduría de Salomón. Y fíjate lo que dijo Salomón, mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Dice, mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. Entonces dile al que tienes al lado, al que tengas detrás, al que tengas delante, aplaca los humos. Dile con una sonrisilla de medio lado, es mejor para ti. Es mejor para ti. Tanto orgullo, tanto postín que nos damos a veces, tanta arrogancia, tanto yo. Esos que dicen yo, son espíritu yo. ¿Sabes lo que es un yo? ¿Tú te acuerdas, Estrella, de los yo? Yo me acuerdo cuando era chico jugaba al yo, que era como un redondel con una cuerda que lo tirabas, bajaba y subía y volvía. Y todavía, bueno, ya hace muchos años que no veo
a niños jugar con ese tipo de cosas. Eso ya creo que se pasó. Amén. Espíritu yo. ¿Conoce a alguien con espíritu yo? Y yo. Por eso Pablo tuvo que decir, ya no yo. Ya no yo. Cristo es en mí. A su nombre. Mejor es la paciencia de espíritu. Para llegar a ese nivel de paciencia en espíritu, una cosa es la paciencia en la carne. Dice, ay, cuánta paciencia tengo contigo. Pero y en el espíritu, porque ahí no habla de la paciencia de la carne, la paciencia del espíritu. Amén. Es saber llegar a esperar a ver el cumplimiento de todo lo que Dios tiene diseñado para ti. No tires la toalla antes. Hola. Hola. Es mejor la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. A su nombre y a su gloria. Entonces David fue un hombre que fue perseguido, procesado, vivió como fugitivo, tuvo que aprender obediencia, paciencia y humildad. ¿Hasta cuándo? Vamos a verlo en Hechos 13:22. Fíjate lo que dice el libro de Hechos 13:22 acerca de David. Después de quitarlo, les levantó por rey a David. ¿De quitar a quién? A Saúl, que no quiso ser procesado por Dios, no supo esperar, no tuvo la paciencia. Amén. Dice, después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Solo hombres y mujeres procesadas, harán la voluntad de Dios, no la de ellos y ellas. ¿Cuántos siguen interesados por la bendición de Dios? Entonces Dios no buscaba solo un líder valiente. Dios no busca que tú seas valiente, que tú seas un hombre con un espíritu de liderazgo, sino que tengas un corazón conforme al suyo. A Dios no le impresiona tu maestría de liderazgo ni la mía. A Dios lo que le impresiona es tu corazón. ¿Cómo es tu corazón? De David dice, un hombre conforme a mi corazón. El corazón de él es como el corazón mío. Wow. Eso es terrible. Eso tiene un peso. El corazón de David es igual que mi corazón. Eso es muy fuerte. Por eso ese tipo de bendición, la bendición del Señor lo llevó al trono. ¿Por qué? Diga conmigo, porque el carácter de David estaba preparado y listo para poder llevar a cabo y manejar esa bendición. De estar ocupando el trono del reinado de Israel. Gloria a su nombre. Quiero dejarte con esto. Las bendiciones de Dios son reales, son seguras, pero están sujetas a nuestro proceso. Amén. No porque Dios se tarde, sino porque Él se asegura de que estemos preparados. No tengas el proceso de Dios en ti como un castigo. Repito, no tengamos el proceso de Dios en nosotros como un castigo de Dios. Entonces, pastor, tenlo como una preparación. Dios preparándote para que sepas manejar. Aleluya. Aleluya. Levanta tu mano conmigo y di, las promesas son ciertas. Se cumplen en el tiempo perfecto y cuando nuestro corazón está listo para recibirlas. Mientras que no estemos listos para recibir, no vamos a recibir. Por eso Gálatas 6:9, mira lo que dice y cierro con esto. Aleluya. Y no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahí te he entregado esa palabra. Si quieres digerirla, digírela. Y si te cuesta trabajo, dile al que tienes al lado, tómate bicarbonato con agua y un limón. Amén. Deja que el Espíritu de Dios te ayude a hacer la digestión.
Amén. Y entremos dentro del proceso de Dios. ¿Qué te parece si oramos? Vamos a levantarnos. Pastora, pasa por aquí y es una oración. Por favor.